Yo creo que sí, que hemos tocado final de los tiempos, en el sentido bíblico, ya que es Jesús quien habla de su última venida, es en Jesús, Dios encarnado, Hijo del Altísimo, que nos ha dejado una profecía, promesa de volver a la tierra, pero esta vez no como Rey de Misericordia en su humilde encarnación y tomando parte de nuestra vida historia, sino como punto omega, final punto de la historia de los hombres. Es el alfa y omega, principio y fin. Entonces Él, en su gloria, en su majestad, cuando vendrá en la parusía, en su última venida, entonces finalizará la historia de los hombres. No será ni muerte de nuestra estrella, el Sol, ni algún choque cósmico con algún cuerpo tipo asteroide grande bueno, sacudida de los elementos cósmicos, no. Será la venida de Cristo, final de la historia de los hombres. Y ese es el punto que ha perdido del horizonte mayoría de los habitantes del planeta Tierra, ¿no? Primero, que nunca han creído el mensaje de Cristo, no han aceptado el anuncio de la fe. Uno de los signos de los últimos tiempos es lo que decía Jesús, que mi evangelio será predicado hasta el confines de la tierra, en todas partes del mundo. Predicado, no aceptado. Entonces, de predicado está predicado. Está anunciado el Evangelio. Signo de la cruz está conocido por todo el mundo. Saben con qué, este signo asociar con la Iglesia de Cristo, ¿no? Con los católicos, cristianos, signo de la cruz que está encima de nuestros templos, por todos los lados del mundo, hasta en países árabes, saben quiénes somos, los cristianos. Entonces el Evangelio, aunque sea solamente en la presencia de los cristianos, católicos también, está por todos los lados, anunciado el Evangelio, vida de Cristo, Hijo de Dios, y la simbología de la cruz, asociada con Cristo. Y esto es uno de los signos de los últimos tiempos que se cumple. Predicación por todos los lados del Evangelio de Jesús. Otro que decía Jesús a los apóstoles, y lo tenemos en diferentes cartas apostólicas del Nuevo Testamento, que antes de su última venida habrá llegada de Anticristo, pero antes de que aparezca este personaje inicuo, la Iglesia llegará a apostar, apostasía de los creyentes, apostasía masiva, abandono de fe, abandono de la Iglesia. Curioso, estamos en la sacristía de esta enorme antes parroquia, después recortada en diferentes, más pequeñas, porque abarcaba media ciudad, medio barrio de Ensanche en el siglo XIX, y después siempre menor, porque crecían otras iglesias. Pero antes de la guerra civil, en esta sacristía, cada uno de estos cajones que veréis al lado mío, era destinado a servir a un sacerdote. Había como unos 15 sacerdotes sirviendo en una sola parroquia. Y en otras lo mismo, muchas vocaciones sacerdotales, monasterios llenos, servicio de los monjes, monjas, religiosas, en todos estratos sociales de aquel país católico de España, ¿no? Presencia de la Iglesia visible por todos los lados. Ahora, aquí somos tres sacerdotes, y ahora muchos laicos, eso sí, que sustituyen servicios de sacerdotes en diferentes campos, hasta llevando comunión a las casas de los enfermos, a las residencias, porque, digamos, con el trabajo que se nos echa encima, muchas veces no damos para muchos campos de pastoral. Y nos ayudan los seglares por falta de sacerdotes y por abandono, apostasía de masas que se ve en el occidente. Otro signo que se cumple. Apostasía masiva de los católicos, de los chicos que hasta vienen aquí protestando que no quieren que su nombre conste, eran bautizados por sus padres, por sus antepasados introducidos a la Iglesia por el bautismo, que se les
quite el nombre de los libros bautismales, un movimiento de los desbautizados, ¿no? Los libres de los vínculos con la Iglesia, protestando que no quieren nada que ver con aquella organización criminal para ellos, ¿no? Escandalosa para ellos. Entonces, apostasía es un signo de los últimos tiempos. Otras cosas que vemos claramente que estamos en los últimos tiempos es cumplimiento de las promesas apostólicas en cuanto a los hombres que llegarán con aquella época. En la segunda carta de Pedro o en la segunda carta de San Pablo a Timoteo nos dan característica de la gente de aquella época de los últimos tiempos, ¿no? Desvirtuada, digamos, centrada en sí mismos, soberbios, desobedientes en cuanto a la autoridad de sus padres y otras autoridades, ¿no? Rebelión por todos los lados, más bien revolución, que no sabían esta palabra los apóstoles todavía, ¿no? De esta época de 68, prohibido prohibir, cualquier autoridad no puede obligarnos a nada, ¿no? Y este libertinaje nos lleva a los extremos hoy día, a rotura de los lazos de tradiciones, de costumbres en la sociedad siempre más dada a vicio, dada a placeres. De eso habla también San Pedro, el primer Papa, vicario de Cristo, ¿no? Hablando de que en aquella última época los hombres se darán más a placeres que a buscar a Dios, darle culto. Y si darán culto, todavía se quedarán con una apariencia de religiosidad, pero privados del fuego, del celo, de la verdadera fe. Y eso, por ejemplo, en los tiempos de pandemia se ha visto mucho que la verdadera fe abandonó la Iglesia porque no nos damos ya a creer en la acción viva de Dios, en los sacramentos, en lo que tenemos en nuestro culto litúrgico, en nuestras iglesias, poder de las imágenes, poder de la oración de sanación. Todo eso apartado porque ahora nos fiamos más de logros humanos, de la ciencia y de otras cosas que a fe, a Dios vivo. Al no creer en Él del todo, sí decimos creer, pero en el fondo buscamos seguridades humanas y soluciones humanas, ¿no? Salud por encima muchas veces de Dios. Uno de estos signos de los últimos tiempos es también crecimiento de la destrucción de la familia. Ya Sor Lucía de Fátima decía que por las visitas continuas que tenía después de las apariciones de Fátima, de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, en su monasterio, donde ella primero vivió 20 años en España, entre las Doroteas, y después pasando a las Carmelitas descalzas, vivió sus últimos décadas de vida en Portugal. Pero la Virgen María informó a esta elegida suya de Fátima, a Sor Lucía dos Santos, monja María de Dolores, entre Doroteas, y después Sor Lucía. La Virgen María la informó que el último ataque del diablo antes de la gloriosa venida de Cristo en la historia de los hombres, en la historia de la Iglesia, será destrozar la familia, destrozar el matrimonio y poder, digamos, desvirtuar y después aniquilar todos los vínculos familiares que nos están uniendo con la Iglesia doméstica, ¿no? Con la presencia de Dios en el amor familiar. El ataque frontal al matrimonio y familia. Matrimonio concebido como lo deberíamos siempre pensar los católicos, desde la revelación divina como unión de amor y vida entre varón y mujer. El matrimonio natural, que es fundamento después del sacramento del matrimonio, que los cristianos en presencia de Dios ofrecen su amor a Dios y lo santifican mutuamente, ayudándose en este camino de salvación, camino de santificación, y aceptando la vida que da Dios, ¿no? Varón y mujer. Desvirtuarlo, matarlo y deformarlo. Ese es el objetivo del diablo, que a través de estas ideologías que nos están invadiendo por todos los lados, en Europa, en América y otros continentes, es signo de los últimos tiempos.
He dicho que la apariencia de religiosidad, apariencia de culto a Dios, y muchas veces no hay verdadera fe detrás de aquella fachada de piedad, fachada de culto, no hay confianza en Dios vivo, en su acción. Eso se ve mucho en abandono de las formas de religiosidad anteriores a nuestra generación, ¿no? Hablo sobre todo del desastre de la comunión en la mano. ¿Por qué lo nombro así, desastre? Porque yo crecí en el seminario, digamos, modernista, postconciliar, como mayoría, inmensa mayoría de los sacerdotes que ahora servimos como pastores en la iglesia. No nos informaron a fondo de muchas cosas, nos instruyeron en, digamos, raíces de muchas formas de culto, de liturgia, religiosidad, digamos, de piedad popular que hay en la iglesia actual, ¿no? En ese sentido, solamente ahora, cuando por diferentes decretos y en todas partes de la Iglesia Católica se nos obligó a dejar dos formas de comulgar y solamente en forma de recibir a nuestro Señor realmente presente en la Eucaristía en la mano, cuando yo me interesé, ¿qué pasa? ¿Por qué lo prohíben? ¿Por qué podemos solamente recibir al Señor, que es Dios, que deberíamos darle culto también de rodillas y como los ángeles que, por ejemplo, en Fátima se muestran con la Eucaristía postrados ante Jesús sacramentado y de rodillas? Y nos enseñaban nuestros abuelos así adorar a Dios y recibir a Dios en la comunión de rodillas directamente al alma, por la boca, como ventana de nuestra alma, que comunica a Dios con lo que hay dentro de nuestro mundo interior. ¿Por qué tenemos que dejarlo bajo excusa de una epidemia, ensanchada al nombre de pandemia, ¿no? Cuando tantas pestes en la historia de la Iglesia no cambiaban esta fe de los católicos, no los alejaban de darle culto de manera tan visible y tan espontánea, con adoración, con santo temor, acercándose a Dios que cura y no contagia, que sana nuestras enfermedades, que nos aleja del peligro de morir, es prenda de inmortalidad y no es ningún pan, como otros panes, cosa muerta, alimento humano, que puede pegarse a cualquier cosa dañina, destructiva para nuestra salud y vida. Dios no transmite enfermedad, Dios no transmite pandemia, Dios al revés nos está alejando del mal y del maligno. Y esa es la fe de siempre los católicos. Entonces prohibir expresiones de esta fe verdadera, católica, en la presencia real, amorosa de Dios en el sacramento de la comunión, era algo que se veía debilidad de nuestra fe, por un lado, y por otro lado, ataque frontal al núcleo de la fe de los católicos en la presencia real de Jesús en los sacramentos. Ya se vio eso en el abandono de las confesiones individuales. Confesión ya no fue el sacramento de encuentro con Dios. Era cosa de psicología, bueno, mejor buscar un sacerdote que esté experimentado, que sepa algo de las cosas modernas, de medicina, de psicología y está sobre todo enterado de debilidades humanas, en fin, que sea un buen y sabio sacerdote. Y no Cristo, que está detrás de las rejas o en la entrevista de un penitente con el ministro de la reconciliación con Dios, ¿no? Ahí no se veía ya a Dios actuando. Y ahora al abandono de la fe, de la presencia de Dios en la confesión de nuestros pecados y de que solamente Él nos puede purificar el alma con la sangre que brota de sus llagas y de su abierto corazón por la lanza de nuestros pecados, se asocia abandono de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Ya es un pan y no Dios. El pan que nos puede contagiar, que tienes que protegerte por los geles, hasta por los guantes, por las pinzas, que este pan es un peligro para tu salud. Es un peligro que puede transmitir un virus.
Un peligro que puede acabar con tu muerte, porque los demás, tocados también por las mismas manos del sacerdote, quizás están enfermos y por eso ahora estás en peligro. Por las manos del sacerdote, ministro de Cristo, alter Christi, que según fe de la Iglesia es Dios, que actúa en aquel momento litúrgico de la comunión ante ti, acercando a tu alma Él mismo, su presencia amorosa, luminosa, sanadora a tu corazón, por manos del alter Christi, otro Cristo, que está sirviendo en comunión a tu alma. Dios en el sacerdote, Dios en la comunión. ¿Dónde está el peligro? Para los que no tenemos fe, hay peligro. Para los que tenemos fe, es Dios que nos está abrazando en la comunión. Y por eso justo aquel momento de la pandemia había abierto ojos a muchos, también a mí, reconozco. Yo no lo sabía, ahora estoy predicando, ahora estoy discutiendo con los sacerdotes sobre lo que nos ocultaron nuestros profesores de liturgia, de los sacramentos, que ya existía, pero nos hablaban de elegidos escritos de algunos padres de la Iglesia que hablaban que ya entonces existía en el siglo IV, V comunión en la mano, que no hay nada que hable de la comunión en la boca en la antigüedad cristiana. Mentira, queridos míos, mentira. Hay muchos documentos, hay muchas cartas, hay muchos decretos papales y de sínodos que hablan de la comunión en la boca en el primer milenio de cristiandad, de catolicismo, porque entonces en el primer milenio no había el cisma oriental, no había iglesia ortodoxa y católica, en la cristiandad. Decía San Tomás de Aquino de que la comunión en la boca es de tradición apostólica, que viene esta forma de recibir la comunión transmitida desde los tiempos de los apóstoles en la Iglesia. Es de tradición de los apóstoles, discípulos de Cristo, que la recibieron de esta forma en el cenáculo, en la primera misa. Y después, de esta forma, la daban a los que se acercaban a la mesa del Señor, al altar del sacrificio de Cristo, para comulgar con Dios amor, con su amor sacrificado en la comunión. Lo expuso San Tomás de Aquino en Suma Teológica, capítulo 3, versículo 9-82. Después lo recoge, después de investigar también por su parte, el Concilio de Trento, después de la revolución, la llamada Reforma, pero más bien herejía de Lutero y de otros protestantes, la Iglesia quiere renovarse, recoger todos los corrientes de renovación que ya había antes de Lutero para renovar la Iglesia, nuestra adoración a Dios, sacramentos. Y cuando hablan el decreto sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa, sobre la comunión, también dicen que la comunión en la boca es de tradición de los apóstoles, apostólica. Pero no solamente el segundo milenio cristiano que nos deja estas constataciones tan fuertes, que viene de los apóstoles la comunión en la mano, ¿no? En referencia a los recién descubiertos documentos de antigüedad cristiana, quería solamente mencionar, por ejemplo, al Papa Sixto I, con el pontificado muy cercano a los apóstoles, ¿no? Muere en 125, después de 10 años de ser Papa, ¿no? El segundo siglo. El Papa Sixto I prohibió a los laicos no solamente tocar las especies eucarísticas, sino incluso los vasos sagrados. Otro Papa, San Eutiquiano, que murió en 283, a fin de que no se tocase la Eucaristía con las manos, prohibió a los laicos llevarla a los enfermos, para que no haya peligro de caer las partículas en manos, no consagradas de los laicos, y sobre todo cuando a largo tendrían que contactar con la sagrada presencia de Jesús, real presencia de Jesús en la Eucaristía, llevándola a las casas de los enfermos o hasta protegiéndolo a Jesús sacramentado en sus propias casas, ¿no?
El Concilio de Zaragoza, en el año 380, decretó la excomunión de aquellos que trataran la Sagrada Eucaristía como en época de persecución, cuando se permitía que los laicos la pudieran tocar con sus propias manos. Aún más fuerte que este, digamos, decreto del Concilio de Zaragoza de 380 es la Carta 93 de San Basilio Magno, el padre de la vida monástica en el Oriente, gran patriarca de la Iglesia Oriental. Y Basilio deja en esta carta constancia que la comunión en la mano, en los primeros siglos de cristiandad, en aquellos segundo y tercer siglo y cuarto, fue permitida por la persecución de los cristianos de parte del Estado romano. Cuando tenían que esconderse en las catacumbas, en sus casas, y también conservar la Eucaristía a largo sin poder acceder a la misa, a los sacerdotes, a los sacramentos. Y por otro lado, los monjes en el desierto tenían permiso de largos meses tener en su propia gruta o refugios la Sagrada Comunión y comulgar ellos mismos tocando las sagradas especies eucarísticas, la presencia real de Jesús con sus propias manos. La persecución y la vida monacal fue excusa para permitir a los laicos tocar las formas consagradas. Claro, el siglo IV, V es una época de muchas herejías, de invasión, por ejemplo, del arianismo, que arrasa la Iglesia tanto que restos de verdadera fe, de la fe de los apóstoles, Iglesia apostólica, católica, romana, se quedan solamente en minorías. Tanto que los arianos, por ejemplo, en Egipto, en lo que es ahora Oriente Medio, ocupan todas las sedes apostólicas, sedes episcopales, ¿no? Ocupan las iglesias, catedrales. San Atanasio dirá, vosotros, los herejes, los de Ario, tenéis las iglesias, pero nosotros tenemos la fe. La herejía de los arianos era tan fuerte que no dejaron de creer en la divinidad de Jesús y en su presencia real, por eso que no es Dios, Jesús, que nos deja también, Él los inventó los sacramentos, Él inventó la Santa Misa, Él inventó la Eucaristía, su presencia divina, porque no es Dios, real de Dios en la Eucaristía. Dejaron ellos de creer que hace falta acercarse con toda la reverencia, todo el santo temor a Dios sacramentado en la comunión. Y por eso se extiende otra vez por las herejías la práctica de comunión en la mano. Dejaron de creer en la presencia divina de Jesús en este pan del cielo, en la promesa de Jesús, quien come este pan, que es mi carne, por la vida del mundo, está en mí y yo en él. Toca a Dios, está en Dios, se une, está en comunión con Dios. Dejaron de creerlo, que esto se realiza realmente porque estas palabras de Jesús no son palabras de Dios. Jesús no es Dios. Y eso se refleja en la práctica sacramental de aquella época. Por ejemplo, en España, casi todos los visigodos pasan al arrianismo. Hay épocas cuando siglos enteros el arrianismo está aniquilando la fe anterior a esta herejía, ¿no? Y también la práctica. Y tienen que ser renovadores, sínodos de los obispos que volverán de nuevo a la práctica de la comunión en la mano en medioevo, ¿no? Siglo IX, X, cuando se renueva de nuevo, se renueva la práctica de la comunión en la boca, ¿no? San Inocencio I, Papa, entre los años 401 y 417, confirmó, en el exactamente año 404, el rito de la comunión solo en la boca, prohibiendo acercarse a Jesús sacramentado para recibirlo en la mano. Después, Gregorio Magno, el gran Papa, explica a San Agapito en el año 535 que durante los pocos meses de su pontificado fue a Constantinopla, donde curó a un sordo mudo cuando puso el cuerpo del Señor en su boca. Así esta carta también confirma la tradición de la comunión directa en la boca, que los papas renovaban,
Querían que todo el mundo vuelva a la comunión en la boca. Lo que fue renovado por estos papas y existió después en todo el medioevo y toda la época del segundo milenio hasta la época de entrada del modernismo en la Iglesia Católica, tiempos antes y después del Concilio Vaticano II, fue florecer esta fe de los católicos en la cercanía de Dios y también florecer en esta adoración de Jesús, adoración eucarística, Cristo mismo, aceptando este amor a su presencia en la Eucaristía y su presencia sacramental en la misa, fomentó adoraciones de culto eucarístico y este amor a Jesús sacramentado, ¿no? Él mismo aceptaba este amor expresado que los católicos de rodillas y a la boca se acercan con santo temor, veneración, adoración a su Dios en la comunión. Pues todo eso iba siempre a menos, y llega la crisis de esta fe en el siglo XX. La crisis llega por dos canales. Primero, por el canal de ecumenismo, acercamiento a los protestantes, que en la época del siglo XVI-XVII abandonan la fe de los católicos y costumbres, gestos católicos a recibir la comunión de rodillas y en la boca directamente. Desde Inglaterra, desde aquella iglesia anglicana, salen, costumbres contrarias a las católicas. Si católicos están recibiendo de rodillas, nosotros de pie. Si católicos en la boca, vamos a imponer a todas nuestras iglesias protestantes, sectas protestantes, la comunión en la mano. Entonces crece toda una parte de los cristianos que, no creyendo en la presencia de Jesús en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, lo expresan con gestos contrarios a las católicas, no costumbres católicas. Cuando se quiere renovar nuestra unión de las iglesias católicas, protestantes y ortodoxas, tiempo de ecumenismo, siglo XX, muchos obispos del Occidente rebajan exigencias católicas para facilitar a los protestantes acceso a nuestras formas de culto, a nuestros gestos de fe en Dios. Y entonces es cuando, después del Concilio Vaticano II, que ni pensó en cambiar estos gestos y muchas cosas de la liturgia, llegan cartas al Papa Pablo VI de parte de los obispos de Bélgica, Holanda, parte occidental de Alemania, pidiendo que puedan administrar a sus fieles la comunión en la mano. Por aquella corriente de unificar las iglesias, tenemos que abrir puertas de la Iglesia Católica a la fe de los protestantes, acercarles más a nuestro culto, uniéndonos también a su manera de dar culto a Dios. Y es cuando eso, como una pólvora, está encendiendo la crisis de la fe eucarística en la Iglesia Católica. Crisis que tomará forma, primero, de aquellas cartas de los episcopados que quieren cambiar la comunión omnipresente por todos los lados en la Iglesia Católica, una comunión en la boca a la comunión en la mano. Tanto que Pablo VI ordena una encuesta entre todos los obispos de la Iglesia. Envían cartas, recogen opiniones, de los cuales sale que mayoría de los obispos está a favor de la comunión en la boca. Quiere que se conserve esta antigua tradición apostólica en la Iglesia. Y el Papa, después de aquella investigación entre los obispos, edita un escrito que tiene el valor de instrucción papal, Memoriale Domini, a todos los obispos del mundo, donde se da una ley en la Iglesia. La cito. Punto 7 de esta instrucción de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, Memoriale Domini, firmada por el Papa Pablo VI. Este modo de distribuir la Santa Comunión en la boca, considerando en su conjunto el estado actual de la Iglesia, debe ser conservado, no solamente porque se apoya en su uso tradicional de muchos siglos, sino principalmente porque significa
significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Tradición y mejor forma de expresar la reverencia, la adoración, santo temor y amor a Dios. Este uso no quita nada a la dignidad personal de los que se acercan a tan gran sacramento y es parte de aquella preparación que se requiere para recibir el cuerpo del Señor, de Dios, del modo más fructuoso para el alma. Esta reverencia significa la comunión no de pan y bebida común, como piensan algunos, ¿no?, sino del cuerpo y la sangre del Señor, de Dios. Por lo cual, el pueblo de Dios participa en los bienes del sacrificio de Cristo, sacrificio pascual, renueva la alianza entre Dios y los hombres, sellada de una vez para siempre con la sangre de Cristo. Esta alianza se unen con Dios, las criaturas con el Creador. Por lo demás, con este modo de obrar, comunión en la boca, que se ha de considerar ya común, se garantiza con mayor eficacia la distribución de la Sagrada Comunión con la reverencia, el decoro y la dignidad que convienen para alejar todo peligro de profanación de las especies eucarísticas. Aquí cada sacerdote podría contar un montón de anécdotas, digamos, del peligro de profanar la Eucaristía con la comunión en la mano, con lo ya común en todas partes de la Iglesia Católica, por desgracia, donde la comunión en la mano ya es uso acostumbrado, después de lo que era solamente una excepción aceptada por el Papa para las iglesias que ya tienen arraigada la tradición de esta comunión en la mano. Pero también con muchas condiciones se da aquella excepción para que se conserve, que se haga una catequesis especial, sobre todo para las comunidades que van a practicar esta comunión en la mano, que no se pierda la fe en la presencia de Dios en la comunión. Se permitió que esta excepción, desde los años 70, llegara como una ley universal a todas partes de la Iglesia. Y lo que era concepción ahora es ley que vincula a todos. Comunión en la mano es una forma mayoritaria de recibir la comunión. Y lo que era expresión de los obispos, que se conserve la comunión en la mano, se considera que es algo que defienden los sectores tradicionalistas de la Iglesia, que no es así, que fueron los papas renovadores de la Iglesia, el Papa Pablo VI, y los obispos después del concilio, que la introducen junto al lado de la comunión en la boca, para que las dos formas sean coexistentes, las dos se conserven en cada parroquia, ¿no? Entonces, de acuerdo con la gravedad del asunto, con el valor de los argumentos aducidos, el sumo pontífice ha decidido no cambiar el modo de la comunión, hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión en la boca. La sede apostólica exhorta calurosamente a los obispos, sacerdotes y fieles que se conformen diligentemente a la ley vigente, nuevamente confirmada por la Iglesia, año 69, ¿no?, confirmada por la Iglesia, tomando en consideración el juicio dado por la mayor parte del episcopado católico, la forma empleada por el rito actual de la Sagrada Liturgia y también el bien común de la misma Iglesia. Pero como, digamos, la nueva forma, comunión en la mano, estas nuevas formas renovadas de la liturgia, cambios litúrgicos, estaban entrando en pleno derecho y con fuerza inexistente antes, a cambiar costumbres de los católicos en toda la Iglesia, entonces el Papa, todavía más, en respuesta a lo que está pasando en la Iglesia, años 60 y 70, lo dijo de esta forma, ¿no? Se debe conservar esta forma de la comunión tradicional en la boca. Y todos los fieles deben tener en cada iglesia la opción de recibir la comunión en la lengua,
aunque otras personas la están ya recibiendo en la mano. Se habían dado cuenta de que el peligro es que si permites otra forma, hay sacerdotes, hay obispos después, quien solo considerarán una forma permitida y como exigencia para todos, ¿no? Y así fue, por ejemplo, aquí en España. Cuando llegué aquí encontré iglesias sin reclinatorios. He preguntado por qué no hay reclinatorios en la iglesia, no hay comunicados de Dios, cuando en Polonia conservamos la forma, la comunión en la boca por todos los lados, en cada una de las diócesis. Cuando yo salía de Polonia en los 90, estaba pensando que todavía la Iglesia Católica conserva esta forma de comunión en la boca por todos los lados. No es así, ni en Europa ni en América Latina, ¿no? Qué sorpresa fue para mí llegar aquí a Barcelona y ver que los sacerdotes años 70 estaban desmontando de los bancos reclinatorios a propósito para obligar a la gente católica no a arrodillarse ante Cristo, Dios presente en la Eucaristía. Hay iglesias sin ningún reclinatorio, donde entras y solo puedes estar de pie, que nada te ayuda, más te prohíben arrodillarse ante Dios en la Iglesia Católica. Aquí al lado hay una iglesia que me dice que era como un nido de los progresistas de años 70 y 80, donde ningún banco lleva reclinatorio, donde cuando una persona se atrevía todavía a arrodillarse, le gritaban y echaban de la misa, porque quería recibir la comunión en la boca, como le enseñaron sus catequistas, sus padres, su familia católica. Una lucha contra la fe de los católicos en los años 70 y 80. A estos extremos ha llegado el posconcilio en la Iglesia Católica. Corrientes protestantes dentro de la Iglesia Católica. No tengo miedo de decirlo, que son protestantes, no son modernistas, no son progresistas, no son renovadores de la fe, son destructores de la fe, son herejes que han permitido entrar una herejía a la fe de los católicos. No considerar la presencia real de Jesús como tal, como la de Dios en la Eucaristía, ¿no? Qué dolor tenía Jesús cuando confesaba a Santa Faustina Kowalska. Muchos, eran años 30 cuando lo decía Jesús a Santa Faustina Kowalska, mensajera de la Divina Misericordia. Muchos me reciben en la comunión y me tratan como si yo fuera una cosa muerta. Y dice Jesús a Santa Faustina, pero yo estoy vivo, yo tengo mi corazón que late por vosotros, ahí está mi amor, mi misericordia, mis sentimientos, yo os miro desde allí y me tratáis como una cosa muerta. A muchas almas entro en la comunión como a mi segunda pasión. No encuentro ni fe ni amor, ni fe ni amor. Qué dolor tiene Dios al ver nuestra falta de fe. Qué dolor. Qué dolor. Pues creo que hablo en nombre de Dios. Creo que hablo en nombre de los santos, en nombre de la Virgen María, Santa de los santos, cuando os pido a los obispos, a los sacerdotes, a los feligreses, volvamos los católicos a considerar a Dios como a Dios, presente tan cercano, tan próximo a nosotros en los sacramentos. Tratarlo como Dios, dar gestos que están conformes con nuestra fe en esta proximidad de Dios en los sacramentos. Decía San Agustín, no puedes acercarte a la comunión sin adorarle antes, sin con santo temor en Él que está vivo y santo, entrando por la boca a tu alma. Que la comunión vuelva a ser comunión con Dios, que tengamos también tiempo para quedarnos de rodillas ante Dios que nos visita después de la comunión, en la acción de gracias, en esta acción amorosa de nuestra alma ante la presencia de Dios en ti.
alargada acción de gracias después de la comunión. ¿Cuánto lo desea Dios? Para que haya silencio, para que haya adoración en nuestras misas. Como decía Juan Pablo II, que luchaba por su parte, ¿no?, después de ver cómo está la Iglesia en las misas papales, para que cada uno que se acerque a él pueda recibir solamente comunión en la boca. Lo recuerdo estando a su lado en el Vaticano y como decían, entrando nosotros a la Basílica San Pedro del Vaticano, la única comunión que está permitida con el Papa Juan Pablo II es la de rodillas en la boca. Nadie puede pedir la comunión en la mano. Vaya gesto, ¿no? Vaya atrevimiento del Papa, que de esta manera quería decir también a los episcopados del mundo entero lo que piensa Dios, lo que está deseando Dios, ¿no? Claro que dejaba libertad a las iglesias nacionales, episcopados de cada país, para expresen en nombre de su iglesia petición o deseo de los feligreses. Pero él mismo, consciente del peligro que está detrás de la comunión en la mano, fomentaba la vuelta, el regreso a la comunión a la boca. También con sus misas en el Vaticano, con las liturgias papales, solamente permitía comunión en la boca con el Papa Juan Pablo II. Recuerdo como hoy aquel aviso que nos daban los ceremonieros del Vaticano. Respondiendo a tu pregunta, Frank, en esos tiempos de pandemia hay diferentes opiniones en cuanto a esta prohibición de la comunión en la boca en diferentes sectores de la Iglesia. En Polonia nunca fue prohibido. Hay obispos que decían, por ejemplo, el obispo Jenga de la ciudad portuaria Szczecin decía que justo ahora es el momento de volver a expresar nuestra fe en la proximidad de Dios. Dejémonos de otros argumentos y expresémonos desde la fe católica nuestra creencia en Dios, en la Eucaristía, ¿no? Solamente de rodillas, solamente en la boca, y uso de agua bendita, de agua exorcizada. Eso es lo que pide Dios en tiempos de pandemia. Pero todo al revés, en otros sectores de la Iglesia, con los obispos, no tengo miedo de decirlos, que están de alguna manera corruptos por el modernismo, neomodernismo, en nuestros seminarios, facultades de teología y corrientes que nos enseñan otras cosas, ¿no? Otras cosas que la tradición apostólica. Y por eso, con esta prohibición de la comunión en la boca, hay personas que sufren mucho porque no encuentran en sus parroquias quien les distribuya de esta manera la comunión y buscan en su cercanía las iglesias donde puedan ir, comulgar de manera tradicional, la de siempre, como sus padres, como ellos mismos, quieren adorar a Dios en la comunión, venerarlo de manera más correcta. Y entonces yo considero que es una persecución, que eso nos da permiso, y esto es mi opinión, a volver a la carta de San Basilio, a lo que decía también el Concilio de Zaragoza, que fue permitida la comunión en la mano en tiempos de persecución de la verdadera fe. Fue permitida comunión en la mano, repito, en tiempos de la persecución de la verdadera fe, o por los paganos o por los herejes, cuando no había acceso a la misa a los sacerdotes con la verdadera fe. De todas formas, hay otros sacerdotes, y respeto su opinión, que dicen que en aquellos lugares donde no hay comunión en la boca, mejor no recibirla en la mano, dicen estos santos, piadosos sacerdotes, porque entonces el alma, por alargados meses de esta pandemia que no sabemos ni cuándo se acabará, estas prohibiciones, renovación de todas estas imposiciones de la dictadura sanitaria aceptadas por la Iglesia, cuando esto se acabará, que el alma se pueda acostumbrar a tratar a Dios de manera mucho más banal y mucho más, digamos, privada de este respeto, santo temor, que es comunión en la mano, ¿no? Y es un peligro para la fe pasar a la comunión en la mano, a pesar de que puedes defenderte que a mí no pasará, yo no perderé la fe, pero en práctica después se ve que se corrompe la fe por los gestos, que la manera de actuar también influye a tu manera de pensar, a tu manera de creer. Y entonces ojalá no se banalice
por este cambio forzado, digamos, esta fe de los católicos. Por otro lado, no son solo los sacerdotes que lo dicen. Conozco, por ejemplo, aquí una chica que cuando forzada por los sacerdotes de su parroquia y sufriendo que no puede solamente por la comunión en la mano acercarse a Jesús sacramentado, ya estaba a punto de doblarse ante aquellas iglesias modernistas, exigencias de los modernistas, ¿no? Y entonces fue durante la Santa Misa cuando ella ya tenía decidida por la primera vez comunión en la mano, se acercaba a la comunión y de repente vio a Jesús delante de ella y le dijo: Jesús, a esta alma que no es del todo mística, santa, pero sí que tiene carismas, ¿no? Y por eso Jesús le dice a esta alma piadosa, alma carismática: para, no me recibas en la mano. Yo sufro muchísimo de las personas que lo hacen. Al menos tú, no me hagas este dolor. Y desapareció. Se volvió de repente a su banco y lloró. Y nunca más se acercó a los sacerdotes que permitían solo comunión en la mano. Me lo contó. Desde ahora aquí sí que puedo encontrar iglesias lejos de su ciudad donde vive. Tiene que viajar a Barcelona a encontrar iglesias con la posibilidad de comulgar en la boca. Las hay. La gente se traslada a veces muy lejos para encontrar estas iglesias, esos sacerdotes que lo permiten, hasta contra sus obispos, contra los decretos que les prohibían dar comunión en la boca. Pero eso es lo que espera Dios. En tiempos de la persecución de la fe, o resistamos o con dolor. La única manera que nos dejan hacer que nos acerque, pero con fe de los católicos, a la presencia real de Jesús en la comunión. No es un pecado mortal recibir la comunión en la mano. Si es, considero yo, sería un pecado venial, pero es algo que desagrada al Señor. Él lo dejó de esta manera a la Iglesia. Y si la Iglesia no lo continúa celebrando de esta forma, es su pecado. Pecado de la Iglesia. Más pecado tendrán los que lo mandan, ordenan, que los que lo reciben. Y acabo con la visión de varias almas del purgatorio, con ayudas y locuciones que recibía de ellas María Simma de Austria, mística de las almas del purgatorio, que a través de largas décadas, desde años 50, 60, recibía estas visitas de las almas del purgatorio y que le dijeron que todos aquellos obispos que permitieron a sus diócesis la comunión en la mano o están en el purgatorio todavía o han salido, pero después de largas penitencias ahí, por cambiar costumbre de la Iglesia y ellos mismos corromper la fe de sus diocesanos. Y si están allí, están esperando que vengan otros pastores de la Iglesia, sus sucesores en las sedes episcopales, para cambiar aquella costumbre. Tampoco es una doctrina de la fe lo que digo, es una experiencia mística de María Simma y de las voces que nos llegan de más allá, de cómo Dios está, digamos, mostrando efectos negativos, amargos, destructivos de la comunión en la mano en los pastores que lo permitieron en las penas del purgatorio. No quiero asustar, pero Dios vivo sufre mucho por esta falta de fe en su presencia real en la Eucaristía. Y por eso pido, formemos de nuevo grupos, parroquias, sacerdotes, que exijan cambio de esta costumbre, renovación de la fe de los católicos, la fe de siempre, la tradición apostólica de recibir a Jesús en la boca, que seamos muchos, siempre más y más, que queramos regresar a lo que era gesto de amor, de veneración ante Jesús sacramentado, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en toda la Iglesia universal. Renovemos la fe en la presencia de Jesús,
en la Eucaristía.